Hola a todos, estamos en la edición del Café Conecta número 17 con Borja Sánchez, consejero de Ciencia e Innovación Universidad. En términos generales, Borja, ¿cómo ha funcionado el sistema científico-tecnológico de Asturias ante esta pandemia? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, daros las gracias, ¿no? por invitarme a esta entrevista donde pues, me dais la oportunidad de daros pues un poco una visión de qué han sido estos 3 meses y también ya sabes, con la vista puesta en el futuro. Pues mira, en términos generales, yo si tuviese que hacer una valoración sería la de que ha funcionado de una forma excelente. Es decir, se han fomentado un ecosistema de colaboración, se ha puesto a disposición pues, horas, recursos sin ningún tipo de reserva, se ha compartido todo lo que se iba avanzando. Bueno, ya sabemos que engrasar los ecosistemas es complicado, ¿no? Pero yo creo que se ha dado un paso muy, muy importante hacia, hacia que hacia esa cohesión y esa integración a través de la colaboración y de la generosidad que implica el compartir lo que vas avanzando con tus compañeros, ¿no? Y hemos dado un paso hacia, de verdad, crear un ecosistema científico-tecnológico en Asturias. Y se ha funcionado en todos los plazos, es decir, se ha funcionado a corto plazo para atender lo que era más urgente. Todavía lo comentaba ayer, yo recuerdo aquí, después del estado de alarma, el martes siguiente, 17 de marzo, nuestra máxima preocupación, una vez que ya estábamos teletrabajando, es que nos va a colapsar el sistema de salud, ¿no? Entonces el sistema científico-tecnológico se volcó en abordar esas urgencias. Sí que es verdad que también nos sirve cada una de esas urgencias que se ha cometido, nos va a servir para analizar y sobre todo para regular a futuro, para regular pues términos de los que hablaremos creo que luego, como la participación ciudadana, términos como pues, ese altruismo, la generosidad, que a veces está reñido con las normas, ¿no? Acelerar lo que son los trámites de validación, a lo mejor crear vías express para ese tipo de situaciones. Por tanto, eso yo lo resumiría en una frase, ¿no? Han funcionado de forma excelente. La verdad que es una suerte ser consejero cuando conoces a gente así. Como bien dices, esta crisis va a ser un punto de inflexión. ¿Qué papel jugará la ciencia y la innovación en la recuperación? Bueno, para la ciencia ha sido un empujón. Ha sido un empujón a nivel administrativo y ha sido un empujón sobre todo a nivel social. La semana pasada, que sabéis, el miércoles pasado celebrábamos, por decir algo, el día de Sin Ciencia no hay futuro. Es un día de reivindicar, de visibilizar, ¿no? Pues las ventajas de tener una inversión en ciencia consolidada. Y ese hashtag fue cuarto trending topic, ¿no? A nivel mundial. Primero en España. Eso nunca había pasado. O sea, ese apoyo, que al final es un apoyo social, algo que veníamos manifestando cuando en mi vida como científico, que es que decíamos, no vemos manifestaciones porque se invierta en ciencia, o cuando había manifestaciones, pues éramos 4 gatos. Bueno, pues yo creo que sí es un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión sobre todo porque si la sociedad demanda ciencia, la política tiene que dar ciencia. No nos queda otra. Es la mayor fuente de presión que se puede tener. Yo creo mucho en el papel que va a jugar la ciencia, porque yo creo que nadie duda que va a jugar un papel clave, además, pues llámese reconstrucción, reactivación, llámese como quiera, sobre todo de la industria, del empleo. Y yo confío mucho en el poder transformador que tiene la ciencia. Y confío mucho porque hemos estudiado casos históricos, algunos pues, que son muy bien conocidos, como el caso de Corea del Sur, pero hay otros a lo mejor que son menos conocidos, como el del estado de Carolina del Norte, como el de Nueva Zelanda, o sin irnos muy lejos, la región norte, ¿no? de Portugal. Hay casos de los que podemos extraer una serie de conclusiones, adaptarlas a Asturias y yo creo que confiar en ese poder transformador que va a tener para nuestra economía. Lo primero, y a más no tardar, es tener una estrategia de región. Es decir, es construir una estrategia que nos diga dónde vamos a poner los recursos, dónde vamos a priorizar.
Y eso va a ser, pues, como sabéis, en aquello en lo que tengamos ecosistema, en lo que seamos fuertes, en lo que seamos diferentes, en lo que nos hace competitivos. Y en Asturias, vamos, tenemos diversos ecosistemas que son muy competitivos a nivel internacional. Y luego, ¿cuál tiene que ser también el papel de la ciencia y de la innovación? Tiene que ser, por un lado, tratar de mantener, de modernizar la industria que ya tenemos, los empleos que ya tenemos, tratar de mantener esto. Y, por otro lado, tratar de diversificar, de traer nuevas líneas productivas. Que esas líneas productivas sean sostenibles, que sean amables con el medio ambiente. Sabéis que tenemos encima una transición justa, que simplemente se resume en que nuestra economía tiene que ser climáticamente neutra. Son todo oportunidades que tienen que estar muy bien enlazadas. Nosotros en ciencia tenemos la estrategia de especialización inteligente, es decir, hay muchas estrategias que lo que tienen es que converger en algo muy ejecutivo, en algo que muy simple de entender, también por el ciudadano, que diga, oye, pues mira, en Asturias vamos a apostar por esto, por esto y por esto. Y va a ser clave. Va a ser clave. ¿Ha tenido que venir la COVID para darnos cuenta de esto? Bueno, desde luego ha sido un punto de inflexión. Durante estos meses han aparecido colaboraciones en materia de fabricación aditiva y la más sonada pues, es el consorcio, ¿no?, de ArcelorMittal, ThyssenKrupp y Doniel. ¿La impresión 3D es una de esas oportunidades o puede llegar a ser incluso un pilar para Asturias? Bueno, la fabricación aditiva sin duda es que es una tecnología que es transversal. Lo mismo lo puedes aplicar por irme a ámbitos muy divergentes. Lo mismo lo puedes aplicar a desarrollos militares que a patrimonio. Por tanto, para mí ha sido un descubrimiento muy grato, sobre todo porque ahí se ha formado un ecosistema de verdad. Y ahí hemos visto los diferentes pasos y los diferentes actores. Cuando uno habla de un ecosistema, hablan de elementos que interactúan. El propio ecosistema selecciona esos elementos. Ahí el primer cambio que ha habido es yo creo que el de la administración. A mí no me gusta ver ahora como parte de la administración, a mí no me gusta ver no me gusta ver al ciudadano como un administrado. A mí me gusta verlo más bien como un cliente, es decir, e incluso más allá, como un colaborador. En ese sentido, claro, es que esto hemos descubierto de repente un ecosistema y lo hemos dado a descubrir al mundo, a España y al mundo. Tenemos todo. Tenemos capacidad de tracción. Yo sé que a veces por algún lado hay que empezar. Y a mí me gusta empezar por dos lugares, ¿no? Aquellos elementos que tienen capacidad de tracción y aquellos que tienen capacidad de empuje. Indudablemente, cuando uno logra un elemento de tracción, logra una palanca y arrastra todo lo demás. Y todo lo demás, pues también encuentra su sitio. Yo creo que en este consorcio, que además ha arrastrado a pymes, ha arrastrado a grupos de investigación y ha arrastrado a la asociación de makers, es lo que tiene que darse en Asturias. Es decir, cada cual tiene un nicho y cada cual tiene que participar desde sus competencias y habilidades. Participar juntos en proyectos, participar juntos en desarrollos y poco a poco eso se va a ir engranando. Y sobre todo yo creo que la gente lo que tiene que tener es generosidad. Es decir, aquí a nadie nos va a robar el Nobel. No, estaos tranquilos. O sea, nadie nos va a robar. Y lo que necesitamos es que si tenemos cada vez los tempos que son más acelerados, saber qué está haciendo otra persona es esencial para no perder el tiempo. Yo lo veía cuando yo era investigador. Yo lo que hacen las otras personas no lo hacía por ir detrás, sino simplemente por si yo estaba en algo y estaba parecido y mucho más retrasado, pues decía, oye, esto ya lo está haciendo esta persona. Eso lo tenemos también que tener en cuenta. Y para eso, lo haremos luego. Yo creo que el futuro va a venir muy de la mano de estos hubs, va a venir muy de la mano también de reenfocar los clústeres, va a venir de la mano de espacios físicos donde puedan ir empresas, donde puedan ir grupos de investigación, donde puedan ir asociaciones civiles, por llamarlas, ¿no?, de alguna manera, a interactuar, a compartir, pues, a hablar, a charlar. Y bueno, va a ir por ahí el futuro y vamos, desde luego, en ese futuro que yo visualizo, pues este ecosistema que se ha creado en torno a la impresión 3D, a la fabricación aditiva, es un claro ejemplo. Sí, la primera respuesta entiendo que es la Comunidad Regional de Tecnología Aditiva,
¿Cuáles son los objetivos y qué resultados se esperan conseguir? Bueno, a mí, sabes que digamos, es el hub de digitalización, que uno de sus vectores es justamente pues esa comunidad regional, ¿no?, en tecnología aditiva. Eh, a mí me gustaría consolidar ese ecosistema, que se consolidase y sobre todo tratar de visibilizar, de que el ciudadano visibilice cuál es el impacto que tiene este tipo de comunidades en el sector productivo y en el empleo, y también en la internacionalización. Podemos hablar de más cosas, de transferencia. Y conectándolo con lo que te comentaba antes, que cluster hubs tienen que ser esos elementos, ¿no?, de esas comunidades de futuro, pues para fomentar la innovación, para hacer que la innovación permee en este ecosistema. A mí me gustaría que este hub de digitalización, que este hub de fabricación adictiva fuese ejemplo para otros sectores que tenemos en Asturias. Ayer se hablaba mucho en una de bueno, ayer tuvimos un montón de reuniones, pero ayer se hablaba del sector agroalimentario y comentaba una persona, no recuerdo ahora quién fue, pero bueno, si no lo pondremos en los créditos, comentaba que a veces estamos sentados encima de la belleza y no sabemos apreciarla porque no sabemos tomar distancia. Y es cierto, es decir, tenemos sectores pues como este, que es un sector emergente, o no tan emergente ya, porque cuando tienes un ecosistema detrás, algo habrás hecho bien durante tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos sectores que son eternamente emergentes, como el agroalimentario, y, caray, en Asturias tenemos agua. Es que eso la gente yo creo que no se da cuenta de lo que va a ser tener agua en él. No estamos hablando de dentro de muchos años, estamos hablando de a lo mejor 10 años, ¿no? Por tanto, para mí esta comunidad, ¿no?, de tecnología aditiva que se va a potenciar, que espero además que se siga. Me llega, ¿no?, información de que se van a consolidar proyectos pues interesantes y grandes en la región. Me gustaría eso, que se consolidase, que fuese transversal, porque yo me gustaría que diferentes sectores de diferentes digamos, ecosistemas, ¿no?, productivos se diesen cuenta de la utilidad. Vamos, antes nombrábamos la I+D militar, pero podemos hablar de construcción, es que podemos hablar de un montón de cosas, ¿no?, donde puedes de la ingeniería naval, incluso el agroalimentario, ¿por qué no? Seguro que alguna aplicación hay, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría, ¿no?, que se consolidase y que fuese ejemplo para todo lo que tiene que venir en el futuro a Asturias de la mano de estas comunidades. Hace unas semanas conocíamos vuestro plan del Principado para destinar más de 45 millones en 4 años a programas de I+D+I. ¿Qué destacarías de este plan de inversión? Lo primero que yo destacaría, podría destacar varias cosas. Parece que es un plan sencillo, pero no ha sido sencillo. No ha sido sencillo porque de lo que estamos hablando es que aquí lo que se ha acomodado hasta 2023, desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de la fiscalización, que esto al ciudadano le sonará palabras, pero que son elementos clave en tu planificación presupuestaria, se ha acomodado en el sentido de afianzado una inversión plurianual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Asturias, sea lo que venga en la crisis, si año a año se negocia que haya ciencia en los presupuestos, si los partidos deciden que haya ciencia en los presupuestos, la va a haber. Ya están los mecanismos presupuestarios. Simplemente hay que pactar la cantidad. Nosotros vamos a este escenario de 45 millones. Obviamente, si no se llega a un acuerdo, pues podrán ser muchos menos, pero también podrían ser más. Es decir, si decidimos al final que no son suficientes y que el sistema los absorbe, ¿por qué no vamos a hacer más? ¿No? Entonces yo destacaría esto, que esta es una planificación presupuestaria. Ya está hecho el trabajo. Y eso sin ley de ciencia, que repito, ha sido complicado, ¿eh? Ha sido complicado porque al final la falta de normativa, te lo comentaré un poco después probablemente, es algo que a Asturias lastra Asturias, la falta de normativa. Bueno, entonces por un lado esta planificación y también eso, es decir, al final, después de todas las crisis, al menos las que yo he conocido, las que yo he estudiado, siempre se ha recortado en ciencia. Lo último tenemos el ejemplo de 2008. Arrastramos... de hecho, esa crisis, fíjate que una de las cosas que ha tenido es que haya científicos que hayamos decidido dar el paso, ¿no? A ver si se puede cambiar algo desde la política, ya que vemos que
que manifestándonos pues no nos hacía mucho caso, pues a ver si desde la política se podían cambiar cosas. Se pueden cambiar cosas, ¿eh? Se pueden cambiar muchas cosas y en ese sentido yo creo que el mensaje fuerza, la idea fuerza es esa. Asturias, pase lo que pase con esta crisis, si quiere, no va a recortar en ciencia. Una buena noticia, sin duda. ¿En qué sectores y oportunidades debemos centrar estos hubs de colaboración? Bueno, mira, hoy yo creo que aquí lo esencial es una cuestión estratégica. Aquí lo que tenemos que hacer es, desde mi punto de vista, yo siempre digo lo que tenemos que hacer, pero luego esto, por supuesto, se contrasta y se discute. Pero yo creo que la mejor aproximación, y además que tenemos que hacer a no más tardar, diría yo, sería tratar de recabar en diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, ayer se anunciaba uno, ¿no? Grupos de trabajo que piensen en Asturias. Es decir, que aquí no piense ni Borja como científico, ni Borja como político, no. Voy a pensar en Asturias, con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, ¿qué creo yo que podría aportar Asturias? Pues esto, digámoselo a sindicatos, digámoselo a la gran empresa, digámoselo a la patronal, digámoselo a los periodistas, digámoselo a todo el mundo. Que piensen en Asturias, que traten de hacer esa reflexión generosa, es decir, incluso anónima, si me permite. Y con todo eso, Asturias tiene que tener una estrategia. Y yo esa estrategia lo que te va a decir es justamente es en qué sectores. A ver, hay sectores que son claros. La digitalización tiene que ser un elemento tractor. Todavía ayer conocíamos las cifras del peso de la economía digital en el PIB. A mí el PIB no es que sea una cifra que me guste mucho, porque más que reflejar riqueza, lo que refleja son ingresos, y además brutos. Pero bueno, de alguna forma lo hay que medir, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, nosotros tenemos un 19%, o sea, la economía digital en España pesa un 19% con respecto al PIB total. Y sí que es verdad que líderes digitales como Estados Unidos o China, pues China está en un 30%, ¿vale? Entonces ahí hay un campo que a través de la consolidación de infraestructuras, a mí es algo que me preocupa muchísimo. A mí me gustaría también que saliese una reflexión, ¿no? Decir, oye, analicemos la manera más rápida y más eficaz de llevar la banda ancha a toda Asturias, que tiene sus complejidades, tiene muchas complejidades y tiene mucha normativa. Ahí sí que tenemos mucha normativa encima. Y entonces, hagamos esa reflexión y hagamos la reflexión de que necesitamos mucha formación. Hay que formar a la gente, hay que formar a las pymes. En las pymes tenemos un músculo extraordinario que también puede servir de tracción. Por tanto, todas esas... Esto es un ejemplo, ¿no? Pero otros ejemplos, pues yo qué sé, lo que suene por Europa suena mucho, ya sabéis, pues lo que son las tecnologías habilitadoras y las herramientas que llevan asociadas esas tecnologías habilitadoras, como la inteligencia artificial, como el Big Data, etc. Bueno, pues hay que identificar esos campos y luego a partir de ahí vendrán los ajustes. Es decir, ¿qué ajustes tendremos que hacer, por ejemplo, en nuestro sistema de científico-tecnológico asturiano? ¿Qué hay que crear? ¿Qué podemos, digamos, reorientar? ¿Qué podemos racionalizar? Todo. O sea, todo vendrá a partir de esas decisiones. Esas decisiones tienen que tener el mayor consenso posible. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Es un daño colateral, lo tenemos que asumir. Pero en esos sectores tiene que haber una discusión y yo el enfoque lo veo así, de abajo arriba. O sea, esto no puede ser que lleguen 4 personas y que digan, tenemos que invertir en A, B, C y D. No, esto hay que escuchar a mucha gente. Hay que escuchar a diferentes sectores y allí donde haya más consenso, pues nos tendremos que arriesgar. Yo creo que, además, nos toca hacer algo diferente. Ya sabemos que si vamos a la defensiva, ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a prolongar nuestra agonía. Eso ya lo sabemos. Entonces, caray, si sabemos eso, pasemos a la ofensiva, ¿no? Pero pasemos a la ofensiva de una forma ponderada. Es decir, vamos a ponderar muy bien dónde vamos a invertir. Entonces, bueno, yo creo que esos sectores de los que tú me preguntas van a salir de ahí, de esos diferentes grupos de trabajo en los que ya sabéis que la Comisión Delegada para la Reconstrucción y Activación Económica va a hacer de lo que queremos es que sea el tamiz. Es decir, que haga de un poco de pues ese papel de consenso entre las diferentes opiniones, ¿vale? Muy interesante que se realice ese intento de consenso. En estos meses también ha jugado un papel importante el movimiento Maker que mencionabas. ¿Qué se está haciendo para fomentar el papel de esa llamada ciencia ciudadana? Bueno,
Yo, en primer lugar, para mí ha sido fantástico, ¿eh? Porque yo ya hablaba de ciencia ciudadana hace mucho. Fui secretario de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y ahí pusimos en marcha ahí algún experimento de ciencia ciudadana, porque no es sencillo. No es sencillo porque son dos ecosistemas. Yo te pongo el ejemplo, esto, bueno, lo sabemos. Tú y yo lo sabemos muy bien. Muchas veces el voluntarismo y las ganas de ayudar, que está muy bien. Asturias ha demostrado que es una sociedad muy solidaria. Y eso es fantástico. Nuestro reto está en canalizarlo. En cómo lo canalizamos para que eso no choque con la normativa. Porque, ojo, eso es muy peligroso. Chocar contra la normativa es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, vale más que alguien, por ejemplo, se enfade conmigo porque me diga, no, es que el consejero de ciencia no permite. Bueno, pues prefiero que se enfade conmigo a que esa persona haga algo que dentro de unos meses lo pueda llevar ante los tribunales. Yo, vamos, cargo con la culpa, yo soy mi culpa. Ahora, también te digo que la ciencia ciudadana ha llegado y hemos vivido, esto ha sido un experimento. Esto algún día lo tenemos que redactar en condiciones y, bueno, e identificar pues, esas barreras que hemos tenido, identificar pros, contras. Aquí hay un componente personal muy grande, es decir, a lo mejor no todo el mundo vale para ser maker, hay que ponerse así, ¿eh? O sea, a lo mejor no todo el mundo reúne una serie de competencias, de side skills para ser un maker, porque lo primero es ser generoso. O sea, lo primero es ser generoso. Y yo creo que, al menos desde mi consejería, hemos tratado de ser generosos, hemos tratado vamos, yo casi he bajado a nivel de poco más y nos ponemos a imprimir nosotros. Pero esa componente personal también tenemos que hacer una reflexión, porque muchas veces lo que viene es añadir ruido innecesario. Y de tal forma que los grupos que sí que a lo mejor puedes hacer converger y evolucionar, ¿no?, hacia esa ciencia ciudadana, que repito, esto ha venido para quedarse, ¿eh? Yo no me cabe ninguna duda. Pues tenemos que reflexionar un poco en qué tipo de habilidades tiene que tener esta gente. Bueno, una reflexión sincera, además. Yo sí que tengo para escribir un libro de estos 3 meses o 2. Y lo que sí que me gustaría era tratar de identificar algún instrumento de apoyo desde las administraciones. Eso estamos en ello, ¿eh? Vamos a ver si se puede lanzar un borrador. Bueno, yo creo que tiene que tener su instrumento, decididamente su instrumento de apoyo, igual que tiene instrumentos de apoyo la formación STEAM u otros ámbitos. La ciencia ciudadana y la co-creación tiene que tener su instrumento de apoyo. Muy Financiero, interesante. me refiero. Muy interesante que sigáis evolucionando, ¿no? Ese movimiento que ha salido. Te quería preguntar qué previsiones tenéis para esa ley de ciencia que comentabas. Mira, la previsión inicial era el tercer semestre de 2022. Nosotros nos gustaría tenerla el año que viene. En breves lanzaremos ya la consulta pública para que toda la gente que quiera aportar lo haga. Y nosotros lo que vamos a hacer son grupos de trabajos internos en la administración que luego veremos dónde enriquecer pues bien sea pues, con comité de expertos Pero vamos, es la ley de ciencia, o sea, la normativa para la ciencia asturiana. Si yo quiero dejar las cosas como creo que las hay que dejar para ser eficaces, para poder absorber incrementos graduales, ¿no?, en inversión en I+D+I, pues esa ley tiene que estar para el año que viene. Es el primer paso. No es el único, pero es el primer paso para digamos, sentar los cimientos de lo que tiene que ser la ciencia en Asturias. Perfecto. Para terminar, queremos hacerte una pregunta ya pensando más en el futuro. Sí. ¿Dónde le gustaría ver a Asturias el consejero de ciencia? Bueno, a ver, yo hace algo más de un año yo hice el ejercicio de un poco al revés. Es decir, imaginar que te despiertas en 2030 y qué ves a tu alrededor. Yo creo que Asturias lo que tenemos es que saber aprovechar las oportunidades que tenemos ahora. Dejar de lado ese pesimismo, yo creo que genético. No sé muy bien, pues, no sé si estaré diciendo una burrada, claro, pero no sé si se codifican los genes, pero tal parece. Yo leo informes socioeconómicos, informes psicosociales de hace 30 años y lo que no es normal es que pudiera haberse sido escrito ahora. Es decir, tenemos que aprovechar esas oportunidades. Tenemos oportunidades para avanzar en temas desde educativos, en temas científicos, tenemos muchas oportunidades por delante y sobre todo lo que tenemos son recursos naturales.
Asturias tiene recursos naturales. Nos hemos olvidado con la crisis de la COVID que detrás viene una crisis mayor que se llama el cambio climático, que está aquí. Y yo lo pongo como ejemplo. Yo hasta hace 2 años no cogía uvas en donde vivo. Ahora sí, es una zona interior de Asturias. Ahora sí. Por tanto, el cambio climático está aquí, viene. Uno de los temas que se va a comprometer va a ser pues todo lo que sea pues, acceso a agua. Imaginaros una pandemia que pueda venir con una limitación o que con una rotura de la cadena agroalimentaria. O sea, eso hay que preverlo y eso hay que trabajarlo ahora. Entonces, esa Asturias del futuro, además de ser una Asturias que pueda responder perfectamente a una de estas crisis, ligado a sus propios recursos, tiene que ser una Asturias, además, que para la gente que venga de fuera y que quiera venir a trabajar, o sea, Asturias tiene que ser atractiva para venir a trabajar y tiene que ser una región que ecológicamente sea apetecible. Ya lo somos, pero todo lo que desarrollemos aquí, si además lo desarrollamos con el marchamo, ese marchamo de ser climáticamente neutros, yo creo que podemos construir una Asturias que luego ya desarrollaremos los sectores que sea, ¿no? Pero sobre todo que sea una región rica, pero no solo rica en términos de PIB, sino rica también en intangibles, en cosas que no valoramos. Al PIB le da igual cargarse el Amazonas, le da igual con tal de ingresar. Pero a lo mejor a nosotros, en nuestro, no sé cómo llamarlo, índice de... Hay índices por ahí, yo he estudiado unos cuantos, pero nuestro índice de riqueza de Asturias a lo mejor nos gusta poner intangibles, pues como el hecho de tener el paisaje que tenemos, tener la playa donde tenemos, tener el sistema sanitario que tenemos, tener un acceso al agua, a lo mejor dar un giro, que yo creo que sería importante hacerlo ahora, pero ya he decidido hacia las renovables, ir un paso más allá, ¿no? A mí, pues, yo, ya que lo he leído en la prensa, pues lo comento aquí. Vamos, yo sé que en Galicia están en campaña, pero vamos, leer que uno de sus proyectos tractores va a ser pues una factoría de hidrógeno, de producción de hidrógeno, unida a una de viscosa y biogás, hombre, pues yo creo que eso lo tenemos en Navia, ya funcionando, con poca inversión. Entonces, identificando este tipo de proyectos, identificando lo que tenemos, tratando de que lo que tenemos se quede y que diversifique hacia algo que sea sostenible, eso nos va a construir una Asturias que yo creo que fue en la Asturias en la que yo ese día me desperté en 2030. Bueno, pues Borja, muy interesante. Gracias por tu tiempo y por el apoyo también que habéis mostrado a las diferentes iniciativas innovadoras, ¿no?, durante esta pandemia y nos veremos en otras ediciones de Café Conecta, espero. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. También deciros, oye, que en Consejería nosotros no somos opacos, ni mucho menos, que en cualquier momento, igual por Facebook tardamos un poco, o por Twitter. Bueno, yo Twitter últimamente no lo miro mucho porque la verdad que es como batirse en la arena, ¿no? Pero somos accesibles al email, ya sabéis, ciencia@asturias.org, ahí cualquier email se contesta y bueno, nosotros sabemos que a veces no podemos dar respuesta a todo o que la respuesta no es la que tiene que ser, pero también se trata de eso. Se trata sobre todo de una cosa que es inherente a la ciencia. La ciencia es progresar. Pues progresemos. Nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, Borja. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego, Carlos. Bien.